Lo que quiero es presentarles los materiales para que ustedes los lean tranquilos, puedan tener este video como consulta, si lo necesitan. Pero lo que les voy a explicar básicamente es lo mismo que la guía de lectura escrita que les estoy adjuntando, para que, digamos, el texto es para que la tengan a mano, pero se las explico un poco. Les subí un gráfico, lo abro acá para que lo vean. Que conceptualiza y define muy brevemente lo esencial que hay que tener en cuenta de cada uno de estos enfoques. Este primer renglón, digamos, del gráfico es la mirada general que la sociología, cualquiera de estos autores tienen, porque es lo que define cuál es el campo de la sociología, qué quiere explicar. Y en todos los gráficos va a aparecer ese globo grande que representa la sociedad y dos, podrían ser infinitos globos pequeños que representan a cada individuo. Cómo se relaciona el individuo con la sociedad es lo que cada una de las teorías sociológicas fundamentales necesitan explicar. Cualquier tema que vayan a estudiar después, específicamente, como cualquiera de los objetivos que ustedes plantearon en la actividad que hicimos sobre la metodología, va a ser explicada según cómo entendemos a la sociedad y a esta relación. Debajo, cada renglón representa a cada uno de los teóricos. Primero Durkheim, después Weber, último Marx. En este caso, lo que van a ver es cómo se rellena ese gráfico. Lo importante que es hacia dónde va la flecha, ¿sí? Que es la primer muestra de, por ejemplo, en el caso de Durkheim, de que entiende que la sociedad es una entidad superior que se impone, determina a los individuos, por eso, hacia la derecha, y que el medio por el cual determina son las instituciones sociales, que son lo que en realidad representan los hechos sociales, que es el nombre que le da el objeto de estudio. Y las instituciones son entendidas como el conjunto de normas morales que determinan nuestra conducta. Si miran a la derecha, esta otra forma de graficar para comprender qué significa su concepción muestra una cantidad de instituciones y son infinitas. La familia, la educación, la división del trabajo, la religión, el Estado. Cada una de ellas son instituciones, no porque existan en un lugar, materializadas, como la casa en la que vive una familia o el edificio donde funciona una escuela, sino que existen porque existen como normas abstractas, que todos aprendemos mediante la socialización, dice Durkheim. Esa es la función de la educación, que eso lo vimos un poquito el año pasado, se hace en memoria, y que lo que hace cada una es imponer el modo en que tenemos que comportarnos. Es la norma a la que recurrimos para saber cómo hay que comportarse cuando soy vecino, cuando soy hijo o padre, cuando soy alumno o docente. Constriñen, digamos, determina, impone la conducta que debemos llevar adelante, ¿sí? En este gráfico va a estar representado todo lo esencial que dice el texto de Introducción a la Sociología, sucintamente, pero ante todo, la idea del objeto de estudio y cómo se lo analiza y cómo interpreta el funcionamiento social cada autor es lo que se sintetiza en este gráfico que les acompaña. Por eso el gráfico también les funciona como guía de lectura. Cuando lean el texto, chequeen si pueden relacionarlo con lo que el gráfico representa de cada autor. Si pueden relacionar las palabras, por ejemplo, organicismo y funcionalismo que aparecen acá, con lo que el texto explica sobre el enfoque de Durkheim, ¿sí? Por dar un ejemplo. En el caso de Weber, vemos que la flecha se invierte. Este autor va a tener como punto de partida el individuo en vez de la sociedad y va a pensar que somos los individuos los que nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Que es lo que representa esta flecha chiquitita. Y esas relaciones que establecemos unos con otros en la sociedad es lo que llama acciones sociales y es lo que determina el objeto de estudio para Weber. ¿Por qué? Porque lo que hay que explicar en una sociedad para él es
el sentido de las acciones, por qué actuamos como actuamos, está pasando algo, por qué, qué están pensando y qué están buscando las personas que actúan. Por eso el foco es el individuo, los que le damos sentido a las acciones y los que actuamos somos los individuos, no el resultado social. Muchos individuos actuando con cierta regularidad, con fines compartidos, generan relaciones sociales, acciones sociales que son colectivas entre grupos sociales, y en todo caso eso es la sociedad, el resultado de las acciones sociales individuales que se colectivizan a través de relaciones sociales, ¿sí? Y por eso la sociedad ya no es un círculo que contiene a todo como en Durkheim, sino varios círculos de relaciones con distintos motivos, ¿sí? Con distintos fines. Las relaciones de género con fines reproductivos, por ejemplo, las relaciones de mercado con fines de intercambio para obtener los productos que satisfacen las necesidades, las relaciones económicas con el fin de producir esos medios para resolver las necesidades, las relaciones entre religiones, las comunidades de creencia, la ética que guía las acciones cuando practicamos una religión, las relaciones de dominación en el ámbito político. No hablamos, cuando decimos ámbito político, decimos cualquier relación de poder, donde una persona puede imponerse a la otra o una institución a las demás, depende del nivel en el que hablamos. Y en el caso de Marx vemos la flecha de ida y vuelta, que va a ser algo omnipresente en la teoría de Marx, la relación dialéctica. Él no va a pensar ni que los individuos estamos totalmente condicionados por la sociedad, pero sí la sociedad en la que nos encontramos va a condicionar nuestra vida, nuestras posibilidades en la vida, nuestros cursos de acción. Pero los individuos nos relacionamos entre nosotros conformando clases sociales, grupos sociales esenciales que parten de esta mirada material que va a tener Marx de la sociedad. ¿Qué es lo que organiza todo? La primera necesidad básica del hombre en cuanto a especie, que es asegurar su supervivencia como cualquier otro animal, obtener lo necesario para la vida, alimento, abrigo, y todo lo que conforma al hombre. El hombre también tiene razón y cultura, por lo tanto el hombre también necesita medios de esparcimiento, alfabetizarse, ¿no? Se generan un montón de necesidades propias de la especie, pero que también son necesidades básicas que necesita satisfacer. Para poder satisfacer las necesidades, necesariamente se va a relacionar con otros individuos. Y en un punto bastante anterior en la historia de la humanidad, bastante anterior a la actualidad, esta relación entre los individuos para satisfacer las necesidades va a constituir clases sociales que tiene que ver con la función que vamos a cumplir cada uno en la producción de esos objetos que van a satisfacer la necesidad, ¿sí? Tiene que ver con la división del trabajo, donde una parte de la sociedad se va a apropiar de los medios para producir, van a ser los dueños, hoy en día diríamos, de las fábricas, de las herramientas, van a controlar el conocimiento para producir, las materias primas, la tierra, etc., dejando a todo el resto de la sociedad, que es la parte mayoritaria de la sociedad, sin medios para autoabastecerse, con lo cual los van a obligar a trabajar para ellos. Como el esclavo trabajó para el amo, como los siervos y campesinos de la época feudal trabajaron para los reyes y para los señores feudales, dueños de la tierra, y como hoy el trabajador debe trabajar para el capitalista. En cada una de esas formas sociales en las que fue evolucionando la capacidad de producción y de organización de esa producción para la vida de la humanidad, va a haber características distintas, relaciones de poder distintas, conformación de estos grupos sociales diferentes, de estas clases, pero la clase es como esa instancia que media la relación del individuo con la sociedad. ¿Qué nos condiciona? La clase en la que nacemos. Hoy en día no es lo mismo ser el heredero de una familia capitalista y por lo tanto heredero de capital, que ser heredero de una familia trabajadora que por lo tanto no va a heredar medios materiales
y va a trabajar entonces como único medio para asegurar su sustento, ¿no? Su supervivencia. Eh, bueno, esto sería lo esencial y bueno, obviamente del lado derecho del gráfico hay muchas más precisiones al respecto. De vuelta, siempre de temáticas que van a encontrar explicadas en este texto de Introducción a la Sociología. El cuadro que aparece acá, yo les señalo también en la guía de lectura para que lo tengan en cuenta, les va a ubicar bien clarito cada autor dentro de estos dilemas, ¿sí? La acción o la estructura, donde va Weber, donde va Durkheim y Marx, el individualismo o el colectivismo, la armonía o el conflicto, el racionalismo o el normativismo, que son los pares de este debate teórico, que es un debate eterno. Ambas posturas en cada uno de esos debates y por lo tanto la teoría de estos tres autores han dado muestra, han dado prueba, digamos, de permitirnos llegar a conclusiones útiles para comprender a la sociedad. Han tenido continuadores hasta el día de hoy que siguen pudiendo explicar nuevas cuestiones sociales mucho más modernas que las de estos autores, con el mismo enfoque y muestran que sigue siendo útil, al mismo tiempo todos útiles, por lo tanto ninguno supera a ninguno y este debate no se puede cerrar, por eso Giddens directamente lo llama dilema en vez de debate. Dilema, no tiene solución, porque lo que dice cada postura está bien y no tiene manera de demostrar en forma directa que la otra postura está mal, por más que por supuesto los autores creen que sí, ¿no? Y cada teoría piensa que sí. Bueno, y por último el apartado de los clásicos, que sería donde está lo importante, ¿no? El grueso, la teoría de cada autor. Todas estas introducciones que yo les había escrito en este material antes de recurrir a fragmentos de textos, léanlas, porque es el hilo de todo este documento. Eso no lo salteen nunca, porque así entienden cómo se va llevando la conexión entre los contenidos. Sobre Durkheim y sobre Weber, los dos van a empezar con un apartado del mismo texto de Portantiero que teníamos al principio, sobre el origen de la sociología y los padres fundadores. Del apartado de Portantiero, entonces, en este caso el que refiere a Durkheim, el problema del orden, sí, yo al principio siempre les digo qué texto es el que viene dentro del próximo recuadro. Tanto para este autor como para todos, al principio del apartado Durkheim, del apartado B, que es Weber, y del C, que es Marx, siempre van a encontrar una contextualización del autor en la historia y en el marco cultural y científico de la academia o de la época cultural de la que participaron. Eso es importante, tomar alguna nota y ubicar a todos los autores. Les escribí en la guía de lectura que ahí es relevante que ubiquen a Marx como el primero cronológicamente hablando, una obra de más o menos 50 años anterior a la de los otros dos autores, y que por lo tanto está en un momento de la construcción de la nueva sociedad bien diferente. Todos los autores son del inicio del capitalismo, entonces en ese momento estas diferencias de años son relevantes para la realidad que cada uno pudo ver, analizar y explicar. Marx es contemporáneo a la segunda revolución industrial, su obra va de la década del 40, de 1840 a 1883, hasta el último de sus días, en el que todavía se hallaba trabajando en El Capital, que es una obra inconclusa y que pudo terminar de publicarse en gran medida por el trabajo de Friedrich Engels, que va a ser el teórico que lo acompaña durante 40 años y va a ser coautor de la mayor parte de sus obras, y que por lo tanto sabía perfectamente cómo organizar los manuscritos, las notas, lo que estaba en borrador y no había llegado a su versión definitiva antes de que Marx falleciera. Entonces él se ocupa de publicar los tomos 2 y 3 del Capital, siendo el tomo 1 el único que sale publicado muchas veces en varias ediciones en vida
del propio Marx. Esto es importante porque entonces, ¿de qué es testigo Marx? Del momento en que aparecen las últimas condiciones que van a permitir el desarrollo pleno del capitalismo en el que vivimos hoy, el definitivo. Pero él es contemporáneo a la aparición, así que está observando una época de transición, teorizando sobre lo que ve y sobre lo que se puede concluir científica y dialécticamente con su método sobre hacia dónde va a ir y cómo va a terminar de constituirse esta sociedad, y no solo esta, sino la que vendrá. Porque en su pensamiento dialéctico toda sociedad implica una forma social completamente opuesta o diferente a la que existe. Y ninguna sociedad, ninguna forma de vida ha sido eterna. No fue eterno el esclavismo, ni el feudalismo, y no lo será el capitalismo. En el caso de Durkheim y Weber, tenemos que entender entonces que son unos cuantos años posteriores y que su obra ya coincide plenamente con el capitalismo ya desarrollado en casi toda Europa, con las mismas características, con el avance de la industria, la maquinaria, y por lo tanto tienen a la vista en pleno los problemas que no terminan de resolverse, de acomodarse en esta nueva sociedad. Son entre ellos contemporáneos plenamente, y sus obras se diferencian en ciertos términos, no en las preocupaciones y en los temas, pero sí en los enfoques, porque también hay que ubicarlos en sus países y en sus contextos intelectuales. Durkheim, francés, va a heredar el pensamiento fuerte que había sobre lo social en Francia, que era el positivismo de Comte, de Augusto Comte, que fue el que en realidad puso el nombre de sociología. Y que fue una corriente que pensó que lo que había que hacer para consolidar una ciencia objetiva, rigurosa de lo social, era traerse los métodos de las ciencias exactas y naturales que ya habían demostrado que eran objetivas y rigurosas. Así que lo que hay que estudiar es los hechos positivos, visibles, nada de especulaciones racionales, sino la observación, como un biólogo observa un cuerpo, una planta, objetivamente desde afuera y recurriendo a la exactitud que nos dan las estadísticas, las tasas, los cálculos matemáticos que se pueden aplicar al estudio de lo social, ¿sí? Eso respecto a la contextualización. Y luego, siempre, este primer apartado portantiero, tanto en el caso de Durkheim como en el de Weber, lo que les va a presentar es la obra general. Entonces, lo importante de leerlo es que ahí van a tener una idea clara de a todo lo que se dedicaron, cómo un tema se conecta con el otro, y obviamente la primera presentación clara de qué entendieron por sociología, cada uno de ellos, cómo definieron el objeto de estudio y el método por el cual había que analizarlos, ¿sí? Y por supuesto, como es un repaso de toda su obra contextualizado, teniendo en cuenta al autor, los apartados de portantiero también van a servir para pensar qué preocupación, qué tema de fondo recorre toda la obra de un autor. En el caso de Durkheim, lo importante va a ser encontrar al hecho social como objeto de estudio y caracterizarlo, qué significa, el método, la manera en que uno puede observar los hechos sociales, que a veces se componen de cosas abstractas. Entonces, ¿qué es lo observable para poder trabajar objetivamente con los métodos de las ciencias naturales? Y como preocupaciones de fondo, identificar en todo lo que cuenta Portantiero dos que son esenciales. Primero, la preocupación académica, fundar la sociología como ciencia y defenderla. Para eso, mucho de lo que escribió y de lo que investigó Durkheim y de los temas que eligió investigar fueron enfocados para mostrar que existía lo social y que si bien lo social depende de los individuos, no tiene nada que ver con lo que estudian otras ciencias que se ocupan también del individuo y del hombre. Lo social se explica por lo social, tiene causas y funciones sociales, por lo tanto no tiene nada que ver con la psicología
que analiza los problemas de un individuo y cómo piensa y qué le pasa a un individuo. Eso no tiene nada que ver con lo que ocurre en la sociedad como tal, y tampoco tiene nada que ver con la biología, que estudia este sustento de la sociedad que somos los individuos, pero en cuanto seres de la naturaleza, en nuestras características naturales. Lo social es algo bien diferente. Y por otro lado, la otra preocupación de Durkheim, por ser contemporáneo a su tiempo, ven que acá tienen un recuadrito que les cuenta qué venía pasando en Francia, cuántas revoluciones, intentos de república, restauraciones monárquicas, desde que en 1789 se produce la primera revolución francesa, y entonces ese contexto es el que nos deja claro que la preocupación de Durkheim va a ser el problema del orden. El gran problema es cómo volver a estabilizar la sociedad que cambió completamente desde el feudalismo y la monarquía, en un cambio que él ve positivo y deseable, pero que entonces debe establecer nuevas bases, nuevas normas, nuevas instituciones, nuevas leyes que todavía faltan frente a esos cambios tan violentos y tan rápidos, para poder justamente llevar adelante la sociedad y recuperar esa armonía, ¿no? Él va a entender que se desordenó todo, nos quedamos escasos de normas o tenemos normas que no son adecuadas ya a la realidad de esta sociedad, de la vida de esta sociedad, y entonces tenemos que buscar la manera de encauzar de vuelta a la sociedad, y esa es la preocupación por la cual algunos temas que va a estudiar van a tener que ver con analizar por qué hay desorden, qué normas faltan o generan desorden, y preocuparse por proponer solución, entendiendo que la ciencia sirve para eso, para analizar, explicar, dar material y proponer al sistema político, que es el que puede transformar las cosas. Bueno, y el apartado que es un fragmento de un texto original de Durkheim es esta selección, edición del capítulo 1 de las reglas del método sociológico, que, como les explico ahí, es un manual bien claro, bien ordenado sobre la sociología, su objeto y su método, que escribió Durkheim dentro de esta preocupación de fundar la sociología, y defenderla, ¿no? como ciencia, clarificar. Y de este apartado también les puse en la guía de lectura que lo importante es, obviamente, reconstruirse una definición breve de qué es el hecho social, que es el nombre que le da el objeto de estudio, y conservar las características, comprender bien qué significa cada característica, que son las que están señaladas acá en negrita. El hecho social es exterior, ¿a qué? Al individuo, y porque lo genera la sociedad, no el individuo. Y es imperativo, coercitivo, se le impone por la fuerza. Durkheim va a dar ejemplos y va a explicar por qué los hechos sociales se nos imponen y los individuos no tenemos escapatorias, o al menos no sin un importante costo. Y aparte, la última característica, que es que son, las generalidades no, un poquito más abajo, colectivos, que los hechos sociales representan o existen porque son una consecuencia del colectivo. Y lo otro son los tipos de hechos sociales. Más arriba hablaba de corrientes sociales, que también está resaltado en negrita. Y acá estas dos modalidades de presentación, de aparición posible de los hechos sociales, que son maneras de ser y maneras de hacer, y maneras de ser. Son entonces esas resaltaditas en negrita las que les indica cuáles son los conceptos esenciales, porque acá, en palabras del propio autor, lo que están teniendo es la posibilidad de tener un poco más de información, explayar un poco, tomar algunas notas sobre lo que ya está en el gráfico. Siguiente apartado, en el caso de Weber, nuevamente se van a encontrar primero
con el fragmento de Portantiero del mismo libro, que les va a ubicar al autor, y como está en segundo lugar, esta vez también va a ir comparando la concepción de Weber con la de Durkheim, por ser tan distintas en el camino y en la metodología que eligen, pero por encontrar puntos en común, preocupaciones y conclusiones que, aunque hayan llegado por diversos caminos, llegan a un punto similar, y también aclarándonos que como alemán posterior a Marx y con el impacto que tuvo Marx en la vida política de todos los días de Alemania y por ese mismo éxito en la vida académica, de una academia a la que Marx nunca perteneció, pero que generó una corriente teórica hasta el día de hoy, igual que los otros autores, también nos cuenta que buena parte de la obra de Weber es referencia a lo que quiere continuar de Marx, aún desde otra perspectiva, y a lo que quiere discutir con los marxistas con los que convive, que se habían puesto un tanto ortodoxos, que habían simplificado, que no interpretaban desde el punto de vista de Weber correctamente siquiera la teoría de Marx, y que por lo tanto había que combatirlos teóricamente. Tuvo mucha participación política también Weber en la sociedad de su tiempo, pero no es lo que vamos a enfocar en esta oportunidad. Desde el punto de vista de todo lo demás que cuenta y recorre de la obra, van a ver que Portantiero, igual que en el caso de Durkheim, les va a presentar una definición del objeto de estudio de la sociología para ver qué es la acción social, los tipos de acción social que Weber identifica, y por tipos se entiende también el método. Va a explicar cómo, en sus interpretaciones sobre el capitalismo, Weber utiliza el método histórico comparativo, ¿no? Comparar sociedades que las entiende históricas y únicas, por lo tanto a cada una, para poder encontrar las características esenciales que nos muestran qué tiene de particular una sociedad, y los tipos de acción social, tipos ideales también de acción social, construidos científicamente, que lo que nos dan es un modelo de cómo es una acción perfectamente racional, que solo lo podemos construir científicamente, hipotetizando, pero que nos sirve para ir a observar posteriormente con ese modelo la realidad y comparar lo que predice esa tipología ideal que nosotros armamos con lo que realmente pasa, se desarrolla, termina concluyendo una acción en la realidad, para poder medir su racionalidad y poder comprenderla a la acción, comprenderla, interpretarla, porque qué es lo que vamos a tener que explicar desde Weber, los motivos que están conduciendo la acción de las personas de carne y hueso, hoy o en un momento histórico que también nos interese explicar sociológicamente. Entonces, identificar el objeto y este enfoque metodológico es importante en este fragmento, y también la preocupación central de Weber, que va a pasar por dos cuestiones presentes en toda su obra, que es la concepción de que lo que caracteriza a la sociedad moderna capitalista es la racionalidad, la racionalización permanente de todas las esferas, actividades, tareas, la división infinita del trabajo, el cálculo, la acción económica, racional en sentido económico, cómo obtengo el mejor beneficio al menor costo posible, característica de la época que entendía como algo positivo, que explicaba el gran progreso de la humanidad, y a su vez que le preocupaba porque implicaba para él la deshumanización, porque todos vamos a terminar siendo engranajes de un gran sistema sometidos al cálculo y grandes calculadores, con todo lo que implica de la pérdida de otras cosas como las pasiones, las emociones, los valores humanos, si todo queda sometido a la racionalidad. De algún modo es una forma de expresar la preocupación por la alienación de la humanidad que tenía Marx también, pero expresada como no solo, digamos, en el ámbito económico. Y la otra gran preocupación entonces va a ser interpretar, explicar la cuestión de
por qué actuamos así y construimos este orden y aceptamos este orden desde el punto de vista de la legitimidad, o sea, siempre pensando desde el punto de vista del individuo. Hay un orden social y ¿qué hay que explicar? ¿Por qué cada individuo ve legítimo a ese orden social y por lo tanto decide obedecer, acatar ese orden, acatar relaciones de dominación que también son relaciones sociales, acciones sociales de donde uno aspira a hacer cumplir sus mandatos y el otro finalmente obedece, pero obedece porque cree que es legítimo el que actúa. Y si no lo considera legítimo, bueno, ahí hay una fuente de conflicto social, ¿no? El apartado original, desde el texto original de Weber y también combinado con algunos autores, les da un poco más de información que es importante. Ya está definida la acción social. Bueno, en este apartado les va a definir qué significa cada uno de los 4 tipos de acción social que Weber espera encontrar en la sociedad moderna: acciones racionales con arreglo a fines, o sea, para conseguir un fin racional específicamente planteado; acciones racionales con arreglo a valores, que son igualmente racionales porque se elige conscientemente determinado valor a seguir que nos propone un sistema de relaciones, como los valores religiosos, los valores estéticos del arte, el valor de la honestidad, del que fuere, en el que uno elige racionalmente actuar conforme a esos valores; y los otros tipos de acciones no racionales, pero que también existen en la sociedad, que son las determinadas por las tradiciones inmemoriales, como el poder que detentaban los reyes, o por el hábito, la fuerza de la costumbre, ¿no? La rutina, lo que hacemos ya no es racional porque ni sabemos por qué lo hacemos, como hemos hablado el año pasado del sentido común, sino que está incorporado por la rutina y la repetición; y las acciones afectivas, que significan más que acciones, reacciones totalmente irracionales porque conduce la emoción y no la razón. Y en última instancia, unos apartados acá abajo donde van a tener un poquitito más de detalle de qué significa el método de Weber, qué significa esto de interpretar desde los tipos ideales las acciones sociales que se pueden observar, ¿sí?, para comprender la conexión de sentido de esa acción, es decir, qué sentido los hombres le dan a la acción; y finalmente explicar entonces el desarrollo de esa acción, cómo va a desenvolverse según las condiciones existentes, qué condiciones del contexto de esa acción la favorecen, cuáles las obstaculizan, ¿no? La interpretación de todo el contexto de la acción, sea esto una acción orientada políticamente, de dominación, una acción orientada económicamente, para obtener un beneficio o para obtener la supervivencia, una acción orientada afectivamente en función de las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente tenemos el apartado sobre Marx, ¿sí?, que cronológicamente es el primero, pero que lo dejamos para el final porque es más complejo. Ahí ustedes, si lo habíamos hablado el año pasado, van a ver varios fragmentos recortados de distintos textos y algún fragmento de Marx mismo, porque al no ser un autor guiado por el interés académico no tenemos obras ordenadas, una obra que concentra toda la teoría sobre el objeto o todo el método, sino que es algo que hay que ir reconstituyendo desde diversos textos de la obra de Marx, que es enormemente vasta y variada en sus enfoques filosófico, político, económico, sociológico, como en sus temáticas y en la forma de volver una y otra vez sobre los mismos temas para abarcarlos de otra manera. En ese sentido, y por ese problema, eso es lo que les explico al principio, ¿no? Hay una introducción un poquito más extensa en este autor para poder ubicarlo.
Y después recurrimos a una especie de diccionario del marxismo que se llama Los conceptos elementales del materialismo histórico, de Marta Harnecker, que fue una discípula chilena de Luis Althusser, un pensador marxista francés importantísimo en su momento, en la década del 60, que bueno, justamente por lo complejo que es acercarse desde el punto de vista de la dispersión en la obra de Marx, construyó este libro como de apoyo para la lectura de la obra marxista. Yo en la guía de lectura lo que les fui poniendo es qué es lo importante de cada uno de los recuadritos que tienen que ver con la obra de Marta Harnecker, según el titulito, en este caso materialismo, otro es dialéctica, bueno, cada una de esas secciones, qué es lo que esencial que tienen que obtener de ahí, con una breve explicación también de vuelta, ¿no? La concepción materialista como la base del desarrollo real para Marx, por oposición a Hegel, que es lo que le dio vuelta al pensamiento de la dialéctica hegeliana, de la cual es su heredero y su crítico. Marx va a ser materialista y esto significa que se opone al idealismo, y esto significa que Marx entiende que la realidad material y la experiencia material que los hombres tenemos es lo que luego interpretamos, comprendemos y traducimos a conciencia, a las ideas que tenemos. No podríamos tener ideas antes que tener experiencia desde este punto de vista. Por lo tanto, por ejemplo, primero tenemos una experiencia particular para producir, para organizarnos, para las relaciones de producción, y en base a esa experiencia que construimos ideas políticas, sistemas políticos, leyes, ideologías de justificación o de crítica del modo en que se vive. Es algo posterior a poder experimentar y entonces luego comprender esa experiencia y construir ideas. Mientras que el idealismo hegeliano lo planteaba al revés. La cualidad de los hombres en la razón, en la capacidad de hacer elevar y funcionar el pensamiento, construir esas ideas que luego se ponen en práctica. El punto de partida en la idea y no en lo material, que es la base por la cual considera que a la sociedad hay que comprenderla primero desde su realidad material, porque todo otro fenómeno será una derivación de esa realidad material. El ejemplo en este segmento sobre cómo aplica la idea materialista tiene que ver con el ejemplo religioso, la idea de que los hombres, experimentando todas nuestras capacidades propiamente humanas, sean virtudes y defectos, por conocer a través de nuestra experiencia todas esas posibilidades, entonces estamos en condiciones de tomar conciencia de ellas y ser capaces de construir la idea de Dios por abstracción exclusivamente de las virtudes humanas y ningún defecto. Construir la idea de ser perfecto por encima de todo. Y esto es importante porque lo que plantea es que si el idealismo es un engaño en ese sentido, que vemos permanentemente en el sentido común, porque para el sentido común y el sentido religioso, que para él es una ideología, no un pensamiento racional y científico, tal es lo que es, lo que va a decir es que el problema es que una vez que el hombre ha construido esa idea de Dios, por experimentar sus propias cualidades, las ha perdido todas, las ha transferido a esa idealización, considerando que es ese ser al que debe someterse y el que es capaz de todo, y perdiendo el control y la confianza en sus propias capacidades. O sea, se somete a su propia idea e invierte el sentido común, la operación.
supone que el hombre y la experiencia humana y la realidad en la que se vive es el resultado de la acción de ese ser cuando el ser es una creación humana, ¿sí? El ser perfecto y divino. Perdón, cerré todo. El segundo punto que van a encontrar, segundo fragmento en los textos de Marx, va a ser un fragmento propio. Yo en la guía de lectura se los puse al final porque este es de Marx y después siguen partes de Martha Harnecker, ¿no? Para ponerlos ordenado. Pero acá van a encontrar un fragmento de los manifiestos, los manuscritos, económicos filosóficos, texto del joven Marx, en la obra más política y filosófica, donde traduce este problema de el hombre que no se separa de sí mismo y se quita a sí mismo las virtudes para ponerlas en ese ser perfecto, lo llama y trabaja el concepto de alienación. Estar alienado es estar fuera de sí, separado de sí mismo, ¿no? A veces se usa como sinónimo de locura, la alienación. Y va a aplicarlo a las condiciones de producción y las relaciones de producción del sistema capitalista, para mostrar que el trabajador, el hombre trabajador, está alienado de sí mismo y del producto de su trabajo, porque pierde justamente lo propiamente humano, que es el trabajo libre, libremente asociado, que es dueño, que diseña, es dueño del proceso de trabajar y del producto del trabajo. Porque las relaciones de propiedad hacen que el hombre trabajador esté trabajando para otro. Ese otro es el que define su vida, su tiempo, sus ritmos y sus operaciones en el trabajo y no él. Y ese otro es el verdadero dueño del producto que sale de las manos de ese trabajador. Y entonces no puede reconocerse en ese producto. Porque aparte aparece la contradicción de que cuanto más trabaja y más riqueza material produce un trabajador, más poderoso está volviendo a ese otro que se apropia de su trabajo. Por eso, cuando profundiza un poco, aparte de la forma de alienación por el producto del trabajo que no puede apropiarse y de la forma, el acto de producción, ¿no? el proceso del trabajo mismo, entonces va a entender que el hombre se aliena por de su propio ser genérico, de lo que lo hace propiamente hombre, que es ser justamente trabajar racionalmente para su satisfacción, porque todo el tiempo que ocupa en la producción es un tiempo que no es para sí mismo, que lo empobrece y que redunda en un salario que tampoco le permite hacer acciones propiamente humanas, sino más bien las acciones animales, dice él, las de cualquier otro animal, comer, dormir, es para lo que queda tiempo y para lo que alcanza el salario. Y finalmente el hombre alienado en su propia relación social y de cooperación, en vez de una relación de cooperación social hay una relación de explotación del hombre por el hombre. Y estas obviamente son todas las conclusiones por las cuales se para en un punto crítico y actúa no solo científicamente sino políticamente para transformar el sistema capitalista. Hay que liberar al hombre de esta alienación, que vuelva a ser dueño de sí mismo. Y la conclusión va a ser que justamente que la creación fue el fruto de la propiedad privada de los medios de producción. El patrón puede apropiarse del producto del trabajo y puede tener trabajadores que trabajen para él porque se apropió de todas las herramientas que cualquier hombre necesita para poder producir su sustento. Y por tanto la única manera de eliminar la explotación del hombre por el hombre y devolver en la vida la esencia al hombre es eliminar esa propiedad privada de los medios de producción, para que pase a ser una propiedad colectiva de todos los trabajadores que no serían los trabajadores de hoy. Si no hubiera propiedad privada, toda la sociedad estaría compuesta por trabajadores que disponen de los medios, deciden cómo y cuándo trabajar, qué producir y disfrutan todos equitativamente del producto de su trabajo. Eso es lo que para Marx necesariamente ocurrirá por la ley de la dialéctica, que es el apartado que sigue de Martha Harnecker.
La dialéctica en este sentido del movimiento permanente entre opuestos, la idea de que si existe una clase burguesa va a generar su contraria, que es la clase proletaria, porque no tiene sentido una sin la otra, y una vez que las dos existan, una es la negación de la otra, el lado B de la otra, necesariamente van a confrontar, va a haber una contradicción que va a ir evolucionando las cosas y que en algún momento va a generar una síntesis, un resultado que se llama así porque sintetizará elementos de esas dos partes anteriores que han confrontado. En ese sentido, él entiende que la sucesión de modos de producción, desde el esclavismo hasta el capitalismo hoy, se explica por esta oposición que ha estallado en cada una de esas formas de producción que nos trajeron al día de hoy. Ahí se van a encontrar un pequeño gráfico que también lo repito yo, un poquito más simplificado en este otro gráfico que les mostré acá, que es la representación de lo que es un modo de producción o una formación social concreta para Marx. Cuáles son los elementos de la sociedad, la base, que es la estructura económica, donde se encuentran las relaciones de producción, que son estas relaciones de explotación entre clases, base sobre la que se apoya o que determina una determinada forma de dominación acorde a este modo en que se produce. Si hay intereses y competencia entre capitalistas, no tendría sentido que la sociedad esté organizada bajo los caprichos de un rey. Será necesaria una ley racional, una democracia en donde estas clases puedan expresarse y la clase que domina los medios de producción también pueda dominar la dirección política de esa sociedad para proteger su propiedad, y la producción ideológico, cultural, educativa, religiosa, todos los discursos y concepciones del mundo que justifiquen el estado de cosas, o la propuesta contrahegemónica de la clase social que lucha por salir de la condición explotada, que hoy es el proletariado, ayer fue el siervo, antes el esclavo. Y por último, el último fragmento que van a encontrar, bueno, estos fragmentos, la explicación de ese gráfico, son los que derivan del libro El Capital. Nosotros va a ser uno de los temas que vamos a profundizar en lo que vamos a tomar de específico de cada autor, pero es interesante ver en estos títulos la mercancía y el valor, y capital, explotación y plusvalía. Lo importante de ver acá es cómo se traduce esa cuestión de la alienación que filosóficamente trata desde el punto de vista de la explotación del hombre por el hombre, de dónde surge. O sea, qué significa producir en el capitalismo, que se produce mercancías, no productos. No producimos lo necesario para la propia vida, producimos para vender, diseñando, ya pensando en intercambiar, y para poder vender las cosas o intercambiarlas, las cosas tienen que tener un valor de cambio para saber cuánto cambiar, cuánto valen. Esa es la primera explicación, y la segunda es justamente cómo es el proceso por el cual el capital explota el trabajo, obtiene de él su ganancia, que es la teoría de la plusvalía, dejando al trabajador en esa condición alienada que era que el fragmento expresa desde el punto de vista filosófico y desde esta obra desde el punto de vista socioeconómico, de las prácticas y la experiencia concreta en la sociedad, ¿sí?